Bueno, primero, antes que nada, agradecerle, ¿no? Por aceptar la entrevista. Y este es un trabajo bimestral sobre periodismo cultural que nos dejó el profesor Gonzalo. Y estoy investigando sobre usted y usted es un director de la editorial Orem, lo que me informó el profesor Gonzalo, y también es un docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Ujú, ujú. Ajá. Estudié ahí, estudié hace ya buen tiempo, estudiamos en la Nacional. Junto con Gonzalo también tuvimos la oportunidad de participar en algunas clases juntos, para bien o para mal, no lo sé. Eso sí no me comentó, buen dato. Estoy viendo algunas entrevistas que le hicieron a usted y en una de ellas se trataba sobre su libro Exacta Dimensión del Olvido, Ujú. y había una frase que mencionó sobre el amor. Decía que este no es más que una ilusión, ¿no? Ya que uno imagina una vida eterna con él o ella y pues al final una desilusión acaba con todo eso. Es cierto, es cierto. Es una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, los poetas dicen que la forma de crear, por ejemplo, poesía amorosa, es en la ilusión y en la desilusión, porque en la ilusión tú tienes la idea mental de cómo será esta persona, la idolatras, la pones en un pedestal, y cuando realmente estás con ella o con él, ¿no? Pasan mil y un cosas, te das cuenta que de repente no era lo que tú esperabas, ahí te das cuenta que esta persona, pues, hombre o mujer, es no mortal como cualquiera de nosotros, va al baño, va a la tienda, se suelta gases, o sea, te desilusionas de toda esa situación, pero es parte de lo cotidiano. Pero el factor también de la desilusión es otro punto, porque cuando terminas con la persona, te pones a pensar mil y un cosas, porque terminamos, qué no hice, de repente no hice ciertas cosas, por ese motivo esto no funcionó, y ese es un motivo también para crear. Yo considero que la formación de la creación literaria, artística, poética, está en ese factor del ideal, ¿no? En el ideal. Y a partir de ello es, es lo que se crea. Por eso yo planteo esto de la ilusión, que el amor es una ilusión, propiamente dicha. Y a partir de ella creamos, los artistas o la gente que está metida en el arte crea a partir de ese factor. Claro, es decir, yo puedo ver a una chica, se viste a la moda, pero no sé cómo es en su casa, no sé cómo es en el colegio con sus amigos, ni nada de eso, ¿no? Exacto, exacto. Tú lo ves de lejitos y de repente esta muchacha o este joven, voy a poner un ejemplo muy burdo, se come los mocos, ¿no? Y tú dices, Ah, oye, ¿pero qué? ¿Dónde está lo...? Yo te digo, oye, yo te ponía en un padre, tú eres una diosa, un dios para mí, entonces es un mortal como cualquier otro y te das cuenta que tiene mil y un defectos también. claro. Ahora, continuando con la entrevista, sobre su editorial Orem, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió? Como toda idea joven de persona que quiere hacer comerse el mundo y a veces en el transcurso te das cuenta que no es tan fácil, que tienes que prepararte, que tienes que educarte para que todo camine bien. Mira, yo estaba en la universidad, estábamos en la universidad en el 2007 más o menos, formamos un grupo literario y todo ello, publicamos revistas, pero y ahí me surgía la idea de repente que las revistas salgan con el nombre de una editorial. Y por ahí le puse el nombre, pues Editorial Alternativa Orem, que no sé sinceramente qué significa Orem, sino que es como que un nombre que pega y ya está, ya, ¿no? Pegó, ya está, se quedó, que quede ahí. Y, y a partir de ello empezamos a publicar. O sea, fue una cosa de ímpetu. Fue algo que, ¿qué hago, no? ¿Qué hago para que la gente muestre sus trabajos? De repente sea hacer libros impresos. Por ahí me acuerdo también que imprimía libros en la universidad, pirateaba mis libros para leer porque a veces no podía conseguirlos físicamente, entonces los imprimía en mi casa, los iba chequeando y ya estaba. Entonces esa era la dinámica. Y dije, hoy sí puedo hacerlo, empezaba a vender, hoy sí puedo hacerlo, de repente publicar de otros autores, y así, de la nada, o sea, como quien quiere hacer algo y no se da cuenta que esto da para más, empieza. De repente, como tú ahorita, porque me estás haciendo una entrevista y te gusta hacer esta entrevista, digo, ¿y si entrevisto a otro más? ¿Y si entrevisto a alguien más? ¿Y si hago otra cosa? Y de repente terminas en un programa de televisión entrevistando personalidades. O sea, así, Ah, así claro, surgió. ajá, haciendo cosas que uno puede hacer habitualmente. Por ejemplo, usted decía que imprimía sus libros para tenerlos físicamente Uh -huh. y resultó teniendo una editorial. Que ahora no sé ni siquiera cómo se pueden hacer buenos libros, o sea, todavía estoy en eso, o sea, que estoy aquí y no sé cómo, o sea, hemos viajado por diversas partes del país, fuera del país, invitados con todo, digo, ¿cómo salió? ¿Cómo se dio? Pero es parte de, ¿no? Es la aventura. Claro. Este,
En sus inicios de la editorial, creo que fue por 2008, 2009, donde Ujú, está ujú. surgiendo. ¿Cuáles fueron los primeros libros en editarlos? Los primeros libros en editarse, mira, 2008, estamos hablando de hace 13 años atrás, 13 años, ¿cómo suena? Estoy bien, ¿no? 13 años atrás. Todo comienza con una revista en el 2007, ahí comienza todo, ¿ok? Después en el 2008 viene un amigo, Jorge Torres, y me dice, oye Oscar, tengo unos cuentos, lo conocí así de manera como se conoce la gente, ¿no? En diversas situaciones, entre copas, botellas, universidad, la universidad tiene esas Ah, ok. gracias. Que lo conocen de repente ustedes los jóvenes también. No, no, todavía no tomen, eso está mal, eso está mal. Entonces, bueno, se da esto, el amigo dice, oye, chequea mis cuentos para publicarlos, ¿no? Aquí como quien sale algo, ¿no? Los reviso, me parecieron interesantes, me parecieron distinto a todo lo que se estaba haciendo en Trujillo. Ese es un punto que podemos analizar después, porque en Trujillo siempre ha tenido una tradición un poco a lo Vallejo, que no está para nada mal eso, o sea, yo soy muy hincha de Vallejo, o a lo Ciro Alegría también trae la narrativa, que tampoco está no es nada malo ello, pero como que seguían esos moldes, y no había alguien que dijera, oye, ¿y si hago de repente cuentos de terror, o si hago de repente cuentos que tengan que ver con lo urbano, pero un poco más descarnado, o si de repente toco un tema de la violencia, o sea, nadie se atrevía a eso todavía. Y parece que los autores jóvenes, hablemos de jóvenes, ya no lo son ahora, ya tenemos casi 40, no podemos ser autores jóvenes, eso estamos hablando de autores que tenían En 20 aquel años, tiempo. 25 años, en aquel tiempo, buena frase, en aquel tiempo, nos aventuramos a eso, ¿no? Puede salir ello, muchas gracias, muy agradecido, están en el agüita, me están compartiendo acá. Entonces, nos aventuramos a eso, y vi en el libro de Jorge eso, ¿no? Una temática distinta. Poco tiempo después de que sale el libro de Jorge Torres, llega Gonzalo del Rosario, tu profe, con un libro de cuentos llamado Cuentos para quemarse, que también era la misma situación. Cuentos que hablaban de violencia, cuentos gore, cuentos eróticos, de todo un poco, de todo un poco. Entonces dije, wow, vamos a empezar con esto. Y en Trujillo no se había hecho algo semejante. Por ahí habían tocado algunos temas, por ejemplo, de asaltos de bancos. Por ahí está un poquito algunos textos que tenían esas temáticas, pero más era lo tradicional, que nadie se aventuraba de repente, porque como todo ya estaba establecido, dijeron, y si hago algo nuevo, de repente la gente no lo va a aceptar. Nos arriesgamos, o sea, como éramos también una editorial pequeña, que lo seguimos siendo todavía, ¿no? Dijimos, vamos a ver, que salga. Y salió, y tuvo un impacto. A la gente le llamó mucho la atención. Se reeditaron los libros, el libro de Gonzalo se ha reeditado incluso hasta hace pocos años, el de Jorge Torres, él puso una editorial también que tenía esa temática, mucha gente lo conoce por este tipo de cuentos. Es como que fue el inicio de algo que no nos dimos cuenta que iba a ser tan grande, por así decirlo. Y ese comienzo con los libros de la editorial como que marcaron una posibilidad para que gente que también le gustaba ese tipo de literatura pudiera tener un espacio para publicar y sobre todo que se animase a publicar, que es lo más difícil también, animarse. Claro, o sea, su primer libro en salir que usted editó fue algo como que decir, no tenemos mucho que perder, vamos a intentarlo. Tú lo has definido de la mejor manera. No tenemos nada que perder. Aquí nadie Claro. nos conoce, aquí nadie nos manja, si nos va bien, bien, si nos va mal, nadie se va a enterar. Así fue. Y Ah, así lo hicimos. pero a la gente al parecer le gustó y salió todo bien. Es que yo considero que ahí de repente en ese momento no nos dimos cuenta, pero apostamos por algo que no estaban haciendo mucho. Ahí, ahorita sí lo podemos ver, han pasado más de 10 años, entonces sí puedes, mira, la distancia te permite darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero en ese momento no lo vimos de esa manera. Y ahora pues como que fue un antes y un después. Incluso en el 2009 sacamos un libro llamado TV Out, que era un libro que mezclaba cuentos, que mezclaba dibujos, que mezclaba cine, porque había un disco en el libro que venía con cortometrajes. Entonces, para entender el dibujo tenías que ver el cortometraje, y para entender el cortometraje tenías que leer el cuento, y para entender el cuento tenías que ver el dibujo. O sea, era todo eso. Era una Cosa, dinámica. exacto, y cosa que después mucha gente ha replicado, que ha hecho en otros lados, pero nosotros hicimos en el 2009. O sea, hace más de 10 años hicimos esa jugada de fusionar todos los elementos visuales, escritos posibles, y se hizo. No se ha vuelto a reeditar, o sea, se hizo una reedición muy pequeña también en el 2000, no me acuerdo qué fecha,
pero de ahí no se ha vuelto a hacer y no se va a volver. Ahí están las almas que nos acompañan. Está bien, está bien. Está bien, esa es parte de. Pero no se ha vuelto a reeditar, pero fue como una suerte de elemento que dijimos, mira, sí se hizo. Y después cuando hemos visto que ha habido jóvenes, grupos que han querido replicar ello, decimos, bacán, me parece chévere, pero nosotros lo hicimos antes. Es el punto a favor. Ese es el punto que nos hace sentir orgullosos, tal vez, no sé. Claro, disculpe por el perro, de verdad. No te preocupes, no, mejor, eso nos demuestra que estamos en un buen ambiente, Mm. en un buen ambiente. Eh, ¿Cómo es publicar literatura desde Trujillo? ¿Existe una buena recepción por parte de los lectores? Mira, acá en Trujillo sí ha habido editoriales antes que nosotros. Hay editoriales que todavía persisten, que han estado antes que nosotros. Pero cuando tú ibas a Lima o a otras ciudades y preguntabas qué conoces de Trujillo, no, no te hablaban de ninguna editorial. Y si te hablaban de un autor, era porque ese autor había salido de Trujillo. Entonces, ¿qué sucedía? Nos dimos cuenta también con el paso del tiempo que muchos autores y autores muy buenos, no lo podemos negar, no apostaban por irse, por mostrar su trabajo fuera de la ciudad, fuera de Trujillo. Entonces, esa proyección que no se daba, tratamos de empezar a hacerla nosotros con algunos trabajos editoriales. Es decir, que publicábamos libros y empezamos a viajar por diversas ferias. Empezábamos a ir a Lima, Huancayo, Huánuco, empezamos a ir a la selva, a la sierra, a diversas partes, porque la idea era esa. Si nadie ha movido nada de acá de Trujillo para afuera, hay que hacerlo nosotros. Esa fue no sé, no sé si fue este, la, la consigna, pero fue una forma de salir. Era necesario salir, porque Trujillo tiene una herencia bien bacán y hay autores muy buenos que no han logrado que se les reconozca afuera, que sí han logrado autores que sí han viajado. Claro, por eso mediante las ferias se puede ir a conocerse, ¿no? Las editoriales, los autores y muchas cosas más, pues, ¿no? Para que salga de esa ciudad de trujillana, ¿no? Exacto, hay que arriesgarse a salir. O sea, yo puedo publicar un libro, ponte, voy a poner un ejemplo, 300 ejemplares de mi libro de cuentos, y agarro y lo muevo solamente en plan lector en mi ciudad, y solamente me leen aquí, que no está mal, bacán, vendiste 300 libros, qué chévere. Pero ¿qué pasaría si esos libros también los pudiesen leer en Lima, los pudieran leer en Piura, los pudieran leer en Huánuco, los pudieran leer en Cusco? Ya no tendrías solamente lectores de tu ciudad, sino tendrías lectores en otras ciudades. Pero ahí viene el detalle, arriesgarte a viajar. Ese es salir de tu zona de confort, que es lo que mucha gente no hace. No, ¿para qué voy a ir tan lejos? No, mejor aquí nomás que me lean mis amigos. Hay mucha gente que hace eso y no está mal, pero si tú quieres lograr que tu universo lector se amplíe, tienes que arriesgarte. Y eso mucha gente le tiene, si tiene mucha gente miedo a publicar todavía, imagínate a salir. O sea, somos provincias, lastimosamente, pero hay que quitarnos eso, quitarnos la mente de provincianos. Eso tiene que suceder. Está demostrado que la mejor literatura, yo soy limeño, radico en Trujillo más de 20 años, pero está comprobado que la mejor literatura no nació en la capital. Vallejo, Santiago de Chuco, a 5 horas de acá de Trujillo. Valdelomar, Pisco. Arguedas, Andahuaylas. Osvaldo Reynoso, Arequipa. Vargas Llosa, Arequipa. Entonces, date cuenta, la mejor literatura que se ha hecho en nuestro país no ha Viene de sido provincia. exacto. Entonces, hay que quitarnos la mentalidad de provinciano. Decir, no, que tengo que viajar, tengo que ser un hombre cosmopolita. Eso es lo importante o romper las fronteras para que esto se abra y dejar de pensar, no, que solo en Trujillo me lean porque me van a entender aquí. No, jamás. ¿Cómo seguimos leyendo a Dostoyevsky que escribía sobre San Petersburgo en Rusia y de repente nunca vamos a ir a Rusia, pero estamos leyendo de ahí? Date cuenta de ello. Entonces, igual, muchos autores, hay que quitarnos eso de que solamente me lean en mi pueblo. Pinta tu casa y pintarás el mundo, decía Tolstoy. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que arriesgarnos a salir. Claro, esa es la frase motivadora, arriesgar a salir, pues, ¿no? Eh, ¿qué, a ver, mediante cuentos para quemarse, fue reeditada y publicada. También el cuento 533, Que fueron los que iniciamos, sí, sí, sí. claro. ¿Qué había en esos dos cuentos para reeditarlo nuevamente? En esos dos libros, mira lo que te menciono, pues no el hecho de que
estos autores se arriesgasen a tocar temas que para la época o para el lugar en el cual estábamos, que es Trujillo, está todavía en algunos casos muy pegado a lo tradicional, que como insisto, no está mal ello, pero es bueno siempre darnos la capacidad del riesgo de escribir sobre otras cosas. ¿Qué hubiese ocurrido si de repente en Perú no hubiese habido un José Adolf que escribió cuentos de ciencia ficción? ¿Qué hubiese ocurrido? Recién han republicado algunos textos de la Astenia de Arribia, que también son textos que tienen esas temáticas. ¿Qué hubiese ocurrido si no se hubiesen arriesgado a hacer otras cosas? De repente nos hubiésemos quedado en el modelo antiguo, escribiendo sobre las temáticas clásicas. Yo considero que lo que ellos hicieron fue mostrarle a la gente que se podían hacer otras cosas, que se podía arriesgar por otro tipo de textos. Eso es lo que se hizo y eso fue un punto a favor. Y ahora, por ejemplo, hay narradores que están arriesgando por ello. Sobre todo, ¿por qué? Porque ven que sí hay lectores para esto. Y un punto a favor también en ellos son las redes sociales. Hay que reconocerlo. Las redes han servido, la generación a la cual pertenecemos nos ha permitido descubrir autores o descubrir espacios que han permitido la difusión. Las redes sociales ayudan muchísimo a ello. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú haces un grupo en Facebook, digamos, un grupo de Facebook, grupo cerrado, ¿no? Gente que ama a los gatitos negros, solamente de gente que ame gatitos negros. Te apuesto que va a haber un montón de gente que se va a agregar a ese grupo porque hay un público para ese grupo, ¿sí o no? Claro. En cambio, entonces, y si abres tú y publicas un libro, cuentos de terror, que hablan sobre gente con problemas, trastornos psicológicos, hay gente que va a querer leer esos cuentos porque les interesa ese tema. Las redes han ayudado muchísimo a difundir eso. Entonces, cuando alguien se arriesga, en este caso se han arriesgado a escribir sobre esas temáticas, ha habido un público que de repente ya estaba cansado o aburrido de leer más de lo mismo. Entonces, encontraron esto y dijeron, esto me llama la atención, esto es lo mío. A partir de esta última década empezaron a salir editoriales, por ejemplo, que publicaban solamente escritores de terror, por ejemplo. Uno de ellos es el Cthulhu, que empezó con literatura de horror, ya no de terror, horror así, pero visceral, asqueroso y todo lo demás. De la mano con ello, Pandemonium también ha hecho lo mismo. Entonces, te das cuenta de que hay público, solamente que hay que, también lo mismo, ¿no? O sea, arriesgarse a publicar algo para ese público, que no puede ser mucho al principio, pero si se empieza a mostrar, va a generarse poco a poco la hinchada, es poco a poco. Por ello que hay títulos que siguen reeditando, como el caso de Cuentos para quemar, que tiene su hinchada. Hay gente que le llama la atención a ese tipo de textos y ¡pam! Vamos a leerlos. Y los comparten y los siguen compartiendo. ¿Dónde consigo el libro? Lo reeditan y va. Eso sucede. Claro, por ejemplo, estos dos autores no quisieron seguir con la misma dinámica de escribir poesía o filosofía. Ellos se fueron a arriesgarse, como se dice, con terror. Por ejemplo, ¿no? Que no tiene, ojo, que yo sé que Jorge, yo sé que Gonzalo, Jorge Torres de 533, Gonzalo, también son buenos lectores de filosofía y de poesías. Sí, Entonces, pero no es lo que les llama la atención escribir. Como hay gente que puede ser muy lectora de poesía y nunca escribe un poema, sino escribe narrativa, sucede lo mismo que hay gente que es muy hincha de la narrativa, pero prefiere escribir poesía. O sea, esas peculiaridades, están esas peculiaridades. Pero es parte de, ¿no? O sea, cambió el formato, cambió la muestra. En este caso, estos dos autores quisieron hacer algo distinto. Y eso está bacán. también parte por arriesgarse, ¿no? Eh, sobre su poesía de usted, ¿qué es lo que buscaba transmitir en el poemario Arquitectura de un día común? Mm. 2009, el primer libro que publiqué fue ese, a los 25 años, Arquitectura de un día común. Como todo libro de poesía, como todo poemario, como todo texto, tiene una intención netamente emocional, ¿no? Yo estaba queriendo escribir algo para alguien y eso es lo que hice, ¿no? Escribir algunos poemas dedicados a una persona. Yo le entrego el libro, pero me di cuenta que estos textos, si se revisaban, podían dar para algo, darían dar para más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Revisarlos. Eso es lo que tiene que hacer también muchos autores. A veces creemos que por escribir lo primero que viene a nuestra cabeza ya es poesía y no. El proceso de escritura tiene algo, ay, se me fue, tiene
tiene secuencias. Entonces, tú creas un poema, lo dejas madurar, lo revisas, de repente lo revisas 1, 2, 3, 4, 5 veces y después lo muestras estando conforme. Arturo Corcuera me daba un ejemplo muy bonito de cómo era un poema, ¿no? Un poema es como un niño que recién nace con todo, con sangre, mocos, fluidos y demás. Para que este poema se vea hermoso, igual que el niño, tienes que limpiarlo, quitarle todo eso, que a veces los autores no hacen, no hacemos en algunos casos. Entonces, cuando yo escribo este libro dedicado a una persona, digo, no, no puede salir así, tengo que hacer algo con este libro, con esos textos. Y empiezo a pulirlos, empiezo a reescribirlos, revisarlos. Se mantiene la esencia, pero le di un proceso de limpieza, de pulir algunas cosas. Es netamente, era una carta de amor, por así decirlo, un poema de amor, pero no terminaron siendo ello, porque de por sí el concepto de amor que yo manejaba en aquel tiempo y que manejo hasta la fecha, no es del de decir, pues no, tú eres bonita como los ojos del mar, no, eso no, tenía algo más, utilizar el lenguaje, porque había leído poetas que me habían enseñado mucho sobre cómo escribir, y ahí yo le agradezco muchísimo a las lecturas, porque las lecturas me dieron la posibilidad de darme cuenta cómo debo escribir. No qué, porque las únicas tres temáticas, dicen los autores, que se puede escribir son la vida, la muerte y el amor, y todo demás agregado a ello. Entonces, yo a eso le agregué esta forma de cómo escribir que aprendí de los autores, de mis lecturas. Entonces, por ahí comencé, me arriesgué a publicar y ese fue el primer libro de poesía, del cual ya han salido 4 libros de poesía hasta la fecha y esperemos que haya más. Claro. O sea, lo que intentó transmitir fue sentimientos, ¿no? A una persona, Claro, pero como resultó ser mucho más que eso, ¿no? exacto. A veces la primera imagen termina transformándose porque tú quieres darte, porque te das cuenta de que eso no es lo único, ¿no? Hay algo detrás de la cortina siempre hay una sombra que se mueve y tú tratas de encontrar esa sombra para poder escribir luego sobre ella. Algo semejante fue en este caso este libro. Claro. Este, ¿Cómo fue la recepción de su libro Cuarto Vecino? Viajó al extranjero para presentarlo, ¿no? Ese libro me ha traído muchas satisfacciones. Incluso ahora puedo revisarlo desde lejos, desde la distancia, porque salió el 2009, 2010, perdón, y digo, bueno, hay poemas que sí me gustan, yo sabría un poema o dos de ese libro nada más, porque ahora lo puedo ver desde lejos, ¿no? Claro. Lo escribí muy cerca con lo que es arquitectura, salió el 2009 y este salió el 2010, pero prácticamente lo escribí en el transcurso de ese año, 2009, esos 2 libros. Este libro yo lo mando a un concurso en España, queda finalista en el concurso en España, entonces, wow, como que, vamos, 26 años, todavía estaba chivolo, dijo, ah, qué chévere, gané no, lo logré, qué chévere, finalista, ya, por eso me devoro el mundo y cosas por el estilo. Un amigo en Lima lo lee, se entera de la noticia y dice, ay, hay que publicarte el libro, me dice, bacán, publiquémoslo, chévere. Salió el libro y tuvo su recepción. Gracias a ese libro viajé un montón. 2012 y 2014 fue la etapa en que más viajé, gracias, en este caso, bueno, tanto al otro libro que vinieron después, pero también a la publicación de ese libro. Viajé a diversas partes de Perú, fui a Huánuco, fui a Huancayo, estuve en Tarapoto, estuve en Piura, estuve en Chiclayo, me pude ir hasta Tacna, a Arequipa, tuve la oportunidad luego de viajar al extranjero, a Chile, Ecuador, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita que no te esperabas y conocer gente, conocer amigos, tuvo una recepción muy interesante. No digo que haya sido el mejor libro, pero como te digo, yo rescato 2 poemas nomás de ese libro hasta ahorita. Digo, estos poemas sí me gustan, los demás están decentes, pero no es algo que diga, ah, qué bonito, ¿no? Yo me quedo con 2 poemas nada más de ese libro. Pero fue una sensación bien chévere. Es como que aprobaste el examen de matemáticas sin haber estudiado, una cosa así. Lo digo porque no sé matemática, entonces. Algo así se me dio. Fue muy bacán, fue una sensación muy bonita. O sea, ese libro fue como su trayecto a la fama, como así decirlo, su mejor momento. No creo que a la fama, porque ya me gustaría codearme con la gente de la fama, subirme o ver como ellos. Su mejor momento de escritor. Podemos Como, decirlo, fue como ajá, que, y es que el detalle es que cuando estaba comenzando se dio ello. ah, Se claro. estaba comenzando, 25, 26 años, recién había publicado un libro, publico este de acá y empieza darse cuenta uno de todos los beneficios de escribir, que te invitan, que esto, que lo otro, que viajas, que chévere, que te pagan los viajes, que te pagan los hospedaje, que te pagan la comida.
¿Qué te invita a los cigarrillos y el alcohol? O sea, imagínate eso. No, eso, no, eso es una broma, es una broma. O sea, imagínate eso. Eso es bacán, se siente bien chévere esa sensación. Pero ya después te das cuenta que, pucha, tienes que, oye, ya porque lograste esto, ya no te creas la gran cosa. Que Claro. eso puede suceder. O sea, se te pueden subir los humos y dices, oh, sí, acá yo soy el dueño de la poesía y cosas semejantes. Y eso no es, eso no es. Puede verse, no se dio menos mal en mi caso, porque bien centrado mis amigos me bajaban, me ponían cabe, pero oye, despierta pues, ¿no? Y eso siempre pasó entre nosotros de manera inconsciente, siempre estábamos ahí todos, ¿no? Apoyándonos y diciendo también tranqui, no te creas la gran cosa, no eres el único, entonces, pero se sintió muy bien, se siente hasta la fecha, muy bien, porque a raíz de ello pues empieza todo este devenir que ha sido Ediciones Orem hasta la fecha, la editorial y el trabajo que hemos venido haciendo. Eh, Interesante porque es como los amigos pueden, o sea, usted posiblemente si no hubiera estado junto a sus amigos, se hubieran subido los humos, la fama y Mm, creerse la gran cosa, ¿no? Pero ahí mm. están los amigos. Los amigos y la familia Ah, también te ayuda un claro, montón. O sea, la familia es la primera que te va a decir, piensa, o como dicen, pensá, ¿no? La primera va a ser la familia. Los amigos siempre van a estar ahí, no la familia, pero yo siempre rescato el hecho de los amigos porque ellos también, los que han estado conmigo en el mundo literario, por así decirlo, ¿no? Que están hasta la fecha, que muchos de ellos han logrado pues abrirse espacios en diversas partes del país y diversas partes fuera del país y tú te reúnes con ellos y es como, sí, bacán. No es, sí, mira, yo logré esto, no, somos todos patas y estamos bien. Y eso es lo que se debe mantener, pues, ¿no? Es siempre la idea. claro. Y sobre su narrativa, en su cuento Braulio, usted ganó un concurso con dicho cuento, ¿verdad? 2006, sí, 2006. Mira, ¿cómo ha pasado? 15 años. Este vuelo está bien viejo ya. Cuando Y nací, todavía... literalmente. Eso ya me hiciste sentir más viejo todavía, imagínate, ya demasiado. Pero bueno. 15 años, ala. Mira, sí, estamos en la universidad con la gente y acá en Trujillo hay un concurso que tal vez es el más importante para las nuevas voces, que se llama el concurso juvenil de cuento en memoria de Germán Patrón Candela. El Patrón Candela le decimos acá nosotros. Este cuento cada año lo organiza Seprocut, de la mano de una emblemática señora, Maruja Lehmann. Ella, bueno, el concurso premia a narradores jóvenes de diversas partes del país. Mandan sus cuentos, se leen y todo. Entonces, lo único que te pide es que tenga una temática o que tenga algo relacionado con el entorno en el cual vives. Tu ciudad, tu pueblo, lo que sea. Entonces, yo escribo un cuento a partir de una idea y a partir de un recuerdo, porque yo, como mencioné al comienzo, salgo de Lima muy niño, a los 7 años, y yo logro regresar a Lima 15 años después, cuando tengo 22, voy por mi cuenta. Voy y veo, pues, y veo que Lima ha cambiado un montón a como yo la recordaba. Entonces, a partir de ello, yo escribo un cuento del qué pasaría si. Ya, yo regreso después a Lima después de 15 años y veo todos los cambios y digo, ¿qué pasaría si alguien escribe sobre esto, ¿no? Sobre ese conflicto de regresar? Mucha gente lo ha hecho, no es un tema nuevo, mucha gente lo ha hecho ya. Pero yo digo, hay un concurso, voy a escribir un cuento, hago el cuento, lo mando al concurso y gana el concurso el primer puesto. Qué bacán, ¿no? Me pagaron en aquel tiempo, creo que 1.000 soles, un poquito más, no me acuerdo muy bien, que para la época no cae mal nunca, una plata que por escribir peor todavía, ¿no? Y también estaba muy joven, ojo, tenía 2006, ahí tenía 23, 22 años, no me acuerdo bien, o 22, no me acuerdo qué edad tenía. Bueno, tenía esa edad, gané el concurso y después se publica en un libro de cuentos. No es mi trabajo, o sea, mi trabajo narrativo es el único texto que yo he publicado, o sea, ese cuento más otros cuentos en un libro. Es el único trabajo narrativo. Yo he venido trabajando ahorita un par de novelas, tanto infantiles, juveniles y otras novelas de otra temática un poco adulta, pero no los he mostrado todavía, o sea, porque no las tengo concluidas. Siento que la narrativa es un poco más pesada, siento que es un poco más complicado escribir narrativa que poesía por el hecho de que requiere una concentración distinta. Tú un poema lo escribes ahorita en 5 minutos porque fluye y lo dejas dormir durante un mes, 2 meses, un año si quieres, y después lo vas a revisar y lo corriges. En cambio, una narración tienes que tener ahí y estar constante. Entonces, para mí me es más complicado escribir narrativa.
Por eso que hasta la fecha, desde el año 2011, que se publicó ese libro, Braulio, con el compilado de cuentos, y luego que se dio a reeditar en 2018, no he vuelto a publicar ningún otro libro de narrativa. Y creo que ya es tiempo, no sé, creo. En ese cuento, Braulio, ahí menciona que, eh, primero, ¿fue una historia que le pasó a usted o todo es ficción? Mm, Cuando le preguntaron eso a Borges, ¿tiene algo de autobiográfica su literatura? Él respondió, si no es autobiográfica, entonces no he escrito nada, no sirve de nada. Siempre tiene algo de autobiográfico la literatura, siempre va a ser así, la poesía, la narrativa, el teatro, siempre va a tener algo de ello. En el caso del cuento, lo más autobiográfico es mis recuerdos de este tiritero, Felipe Rivas, el titiritero Felipe Rivas, que todos los fines de semana se iba a Barranco a Ajá. poner sus marionetos, así para que bailen y todo eso. Eso yo sí iba con mis padres, recuerdo muy niño, íbamos un fin de semana, nos íbamos al parque de Barranco y aquí estaba el tiritero. Pagabas una moneda, creo que 50 céntimos o 50, no me acuerdo cuánto era en aquel tiempo. Pagabas y los hacía bailar. O sea, eso sí es vivencial, eso sí, incluso cuando si alguien va a Lima y ve y puede ir a visitar a Felipe Rivas, no le va a mentir, porque eso es, sí es cierto, o sea, mucha gente de mi generación lo ha visto en Lima. Eso sí es vivencial. Tiene mucho, sí, pero en otras partes, pues, puede ser ficción, ¿no? Va de la mano con ello, las emociones también pueden ser ficción, pero muchas veces las emociones son parte de uno y eso sí es neto, natural, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte de ficción y una parte de autobiografía, en parte. Siempre, siempre, Ah. siempre, es inevitable, siempre. En la poesía en general, ¿qué significa para usted el poeta Dylan Thomas para usted? Gonzalo seguro te ha informado sobre ello, porque éramos muy hinchas de hablar de autores que nos gustaran en la universidad. Hasta la fecha hablamos de autores. Es como que te reúnes con tus patas, Gonzalo, en mi caso, no Gonzalo, Ricardo y David, son mis cuatro amigos con los que nos reunimos siempre a veces para compartir, y empezamos a hacer chistes que solamente podíamos entender nosotros, o la gente que lee algunos cuentos, libros y textos, así cosas, ¿no? Puede sonar pretencioso, suena hasta cierto punto pretencioso, pero es verdad, hay gente con la que vas a entender ciertos chistes porque, ¿no? Y eso pasa, con Jorge, con Gonzalo siempre nos reuníamos a conversar sobre literatura y que le compartía, mira, has leído este autor, ese autor. Y yo siempre hablaba de Dylan Thomas, porque había sido un autor que a mí me había deslumbrado cuando lo empecé a leer. Hasta ahora me sigue deslumbrando, es un autor, está en mi top 5 de autores de poesía que más me gustan. Europeos debe estar, porque peruanos tengo otros top 5 y norteamericanos también otro top 5 así, ¿no? Entonces, este autor me deslumbró demasiado en su poesía. Las fórmulas, la metáfora, la simbología que utiliza, o sea, entender cada poema de él es hacer un análisis de lo que está mencionando. Lo bueno es que consiguió una muy buena traducción también de este autor, de Elizabeth Cromwell, Ascona Cromwell, que hace una traducción brillante de Dylan Thomas. Y yo quedo embelesado. Y digo, yo quisiera escribir poesía como él. Así quedo. Yo quiero escribir poesía como este autor. Y empiezo a escribir, a ejercitarme literariamente, a leer más, qué autores estaban en su época, qué autores a él le gustaban, los empiezo a leer, descubro a William Blake, descubro a Coleridge, descubro a John Keats, descubro autores que a él también le gustaban, empiezo a leer más partes de la Biblia porque a este autor le gustaba mucho leer la Biblia, empiezo a revisar más partes de ello para entender ciertas cosas y veo que hay pues todo un universo para poder crear. Y eso me deslumbra a mí hasta la fecha, insisto, hasta la fecha sigo leyendo a Dylan Thomas cada vez que puedo y es un viaje enorme, es un viaje. Y es un autor que no escribió mucho, o sea, escribió 4 libros de poesía nada más, después porque murió a raíz de un coma etílico, pero 4 libros de poesía que son geniales, o sea, brutalmente fuertes, vibrantes y es como un relámpago que cae encima de ti cada vez que lees un poema de él. O sea, se puede decir que fue una fuente de inspiración para crear sus poemarios. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que gracias al descubrimiento de Dylan Thomas, más allá de Vallejo, que no quita que nada, Vallejo es un genial poeta, es un grandioso poeta Vallejo, pero siento que Dylan Thomas me motivó más a escribir poesía, me motivó demasiado. Dije, este es el autor que yo necesitaba encontrar. Ah, claro. Eh, ah, Basándonos en Perú, ¿qué poeta peruano que no sea tan conocido recomendaría a usted leer? Uy, que no sea tan conocido. No sé si Magda Portal ya es muy conocida, porque a mí me encanta, me fascina Magda Portal. Es una poeta peruana. Sabemos que, por ejemplo, Blanca Varela es una autora muy conocida entre la poesía, pero yo soy muy hincha de Magda Portal.
Me gusta mucho su trabajo poético, me gusta mucho su trabajo antropológico, hablaba mucho del feminismo, ya tiene algunos trabajos muy interesantes sobre ello. Sí, yo soy muy hincha de ella, pero no sé si será tan conocida como esperamos, o todavía está, porque estuvo mucho tiempo relegada al silencio esta autora, por su temática política sobre todo. Imagínate, fue exiliada, ella fue exiliada entre las épocas de la dictadura militar, fue exiliada porque ella se enfrentaba a todo eso, o sea, tiene una postura política muy fuerte, cosa que muchos autores y autoras de aquella época como que se alejaban un poquito, no, a lo mejor no digo nada, no quiero quedar mal con nadie, ella no, encaraba a todas las personas que tenían un pensamiento un poco, no sé si equívoco, pero sí muy tangencial sobre algunos temas, ella los encaraba. Entonces, para mí, Magda Portal es una autora que deberíamos leer más todavía. Por eso Claro, digo, no sé si será tan conocida, pero es una autora que a mí me gusta demasiado. claro, o sea, es una... No tiene miedo a nada, sin pelos en la lengua, como se diría. Exacto. Y ponte para la época en la que ella estaba, que estaban todas, o sea, empezaba la lectura de Velasco, estábamos en la época pre la recesión económica, o sea, eran momentos fuertes, muy fuertes, y esta autora pues se pone delante de todos y dice, mira, yo digo esto es así, nos falta ponerle más ganas a todo esto. Para mí es el modelo de cómo se debería manejar un factor pedagógico, artístico, de conciencia social también, que debería tener todo artista. Lo único malo es que era aprista, pero después se deslindó de Oh, Lapra. Eso, es lo único malo. Incluso tiene poemas a Lapra, pero después se deslinda cuando tiene una rencilla con Víctor Raúl, y es la única persona que le puso el pare también a Víctor Raúl. Entonces, por ese motivo que ya se deslinda de Lapra y empieza a hacer sus actividades de manera independiente, y por eso empieza también su persecución. O sea, de ahí, bendita Magda Portal, genial, maestra. bueno, ajá. ¿Y cómo iría la pregunta? La recepción de la gente hacia poemas de mujeres, ¿cree que es menospreciada por la, por la gente? Mira, no solo en nuestro país, se ha dado en muchos lugares. George Eliot, George Sand, fueron autores que realmente eran mujeres, sino que escribían con seudónimo de hombre para poder vender sus libros. Acá en nuestro país, Nelly Fonseca escribía como Carlos Fonseca para poder impactar o que la gente le abriese las puertas de los espacios en los cuales ellos estaban. Cuando la gente leía, Carlos Fonseca, qué bacán escribe, y decían, y leían un poema de Nelly Fonseca, no pasa nada Nelly Fonseca porque es mujer. O sea, imagínate, en la misma Magda Portal, cuando ella gana un concurso de Juegos Florales en la Universidad Nacional, no me acuerdo si fue la San Marcos, no recuerdo muy bien ahorita, ella gana el concurso, no le permiten recibir el primer premio porque era mujer. O sea, imagínate, en los últimos 50 años, esto ha ido cambiando poco a poco y a partir del año 2000 para adelante ha habido un cambio muy interesante respecto a ello, en el cual la recepción de la poesía o de la literatura o el arte hecho por mujeres está tomando la relevancia que merece. O sea, ha habido arte antes hecho por mujeres, sí, pero no se le daba toda la cabida que se les da ahora. Y eso me parece, más que un efecto situacional, contextual, progresista y todo lo demás, me parece un reconocimiento muy válido. Es necesario, porque las visiones, siempre muchas visiones, muchos puntos dan una línea más larga. Entonces, nos va a permitir ampliar nuestro panorama del mundo. Y el reconocer el trabajo hecho por las mujeres es fundamental a través de la historia. Ahora que, por ejemplo, incluso hay grupos, acá en Trujillo, hace unos años se desarrolló un primer evento en el cual solamente participaron mujeres, pues poesía, Grito de Mujer se llama, no recuerdo bien, el Festival de Poesía. Entonces se invitaban a puras autoras. O sea, sí ha habido una constante, pero necesitaba un espacio mayor, que sí se le está dando ahora y que me parece muy bueno. Deberíamos leer más autoras y también va nuestra lectura, deberíamos leer, ¿no? Y deberíamos difundirlas más todavía. Claro. Las páginas de memes poéticos, donde se burlan de Ya. los poetas poseros, ¿qué opinas sobre eso? Yo opino que en todo lado ha habido siempre un poeta posero, en todo lado siempre ha habido, toda la historia siempre ha habido ello.
gente que ha querido llamar la atención y todo eso. La gran diferencia es que ahora hay mucha gente que quiere llamar la atención y carece de lo más importante, talento. Recordemos, Oscar Wilde salía por las calles con un girasol en la solapa, paseando, llamando la atención del público. Quería llamar la atención, o sea, buscaba llamar la atención, pero tenía el talento, tenía un grandioso talento. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hay muchos poetos, me gusta esa frase, poetos, que quieren impresionar, creen que porque hacen a mí no me gusta la perfopoesía, como se le llama, hay mucha gente que sí sale, grita, salta, se para de cabeza, creen que eso es poesía y no lo es, o sea, la poesía no tiene esos formatos y hacen ello para impresionar o llamar la atención, pero no se sientan a escribir un poema en el cual pongan todo de sí, sangre, sudor, fluidos y todo lo demás. No hacen eso. Les gusta más el espectáculo, la peliculina, la farándula. Entonces, de eso se burlan estas páginas, de la falta de talento que puede existir ahora en los últimos años con la poesía o con el arte. Démonos cuenta cómo en los últimos meses, en los últimos años, cualquier tipo que salga en un vídeo diciendo estupideces puede tener millones de vistas solamente por decir estupideces. Y gana dinero por eso. Y le pagan por decir estupideces. Entonces, gente que realmente necesita un talento, o sea, tiene talento y que quiere expresarlo, a veces se le cierran las puertas por ello. Entonces, se está creando en la actualidad una forma de hacer arte, pero un arte chabacano, vulgar, burdo, sin mayor pretensión que solamente llamar la atención de la gente, pero con falta de talento. O sea, no me van a decir que salir y gritar y ponerte pues un pañal en la cabeza y es hacer arte. Jamás va a ser arte eso. Claro. Eso solamente, pues, un cómico ambulante hace eso de ahí. Y aún así los cómicos ambulantes de los buenos no hacían ello. Entonces, se ha transformado, lastimosamente. Se ha transformado de manera equívoca. Por eso es que estas páginas se burlan de esta gente sin talento que se llama artista. Pues, su contenido es más burlón que otra cosa. Y bueno, fuera que burlón inteligente, porque Pirandello decía que el humor sirve para enseñar. Y eso viene de lo clásico. O sea, el buen humor sirve para enseñar. Pero esto, pues, chabacanería total. ¿Cuál es su opinión sobre los concursos nacionales de poesía? ¿Usted cree que hay algún tipo de maña? Siempre, siempre hay maña. Mira, yo hace años que no postulo a un premio. Recién este año he postulado a uno o dos por ahí y aún no tengo respuesta de ello. De repente ni gané. Pero bueno. Pero no soy muy hincha. Quien quiera postular, que postule, bacán. Yo no, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? Pero sí hay un factor que pasa, ¿no? O sea, en un concurso, tú ves los concursos de cuentos o de poesía en nuestro país y los jurados son casi los mismos siempre. Son casi los mismos. Y al ser casi los mismos, pues no hay una amplitud de temáticas, no hay una amplitud de textos. Entonces se pierde. Se pierde la posibilidad de encontrar un autor que no le guste al jurado, pero que sea bueno. En cambio, al jurado le puede gustar un tipo de poesía. Y de repente el tipo de poesía no es la que trasciende. Que al final el trascender te da el tiempo, ¿no? Eso es así. Entonces, sí, hay mucha maña en ese aspecto. Por eso, quien quiera postular, que lo haga. Felicitaciones, bienvenido. Pero no es que esto ya te delimite, ¿no? No es como que, por ejemplo, como pasó en los 60, que estaba el concurso Poeta Joven del Perú, que ahí salieron grandes genios poetas, ¿no? Salió Javier Heroz, César Calvo, salió José Watanabe, Antonio Sillonis, o sea, fue finalista, si no me equivoco, Mercedes Ibáñez Rosasa. Entonces, un buen grupo de poetas, o sea, que salieron a partir de estos concursos, pero el jurado tenía pues otros universos, otras lecturas. Ahora como que se repiten los jurados en todos los concursos, entonces no hay amplitud entonces se pierde. Entonces esa es la idea. Insisto, no me gustan mucho los concursos, he participado, como te digo, en este año a dos, creo, en dos, pero no es algo que me llame la atención. Es más, ni publicar me llama la atención. Ya últimamente no he publicado nada desde el último fue el 2019 y antes que ello fue el 2013, o sea, 6 años de diferencia. Ah, eh, bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias, de verdad. Fue No, a muy... ti,
a ti por el tiempo, por la oportunidad de poder conversar. Esperamos que esto pueda servirnos, servirles y que más adelante tenemos otro momento para poder encontrarnos, ¿no? Siempre es ideal. Claro, en una feria quizás. Sería el plus ya pronto que empiecen las ferias, es necesario que haya una feria. Bueno, muchas gracias. De lo que yo estimaba media hora, resultó ser casi 40 y tantos minutos. Fue Suele muy... pasar. Ajá. Muchas gracias, de verdad. No, Adiós. a ti, muy agradecido. Nos estamos viendo. Cuídense. Chau, Adiós. chau.